Hola, mi nombre es Graciel Guzmán García y hoy voy a estar presentando mi proyecto para el segundo parcial de Medicina Legal y Forense, en el que voy a platicar un poco acerca de la relación médico-paciente, la norma 004, la Lex Artis, un poco de historia y ramas de esta misma. Así que vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Graciel Guzmán García y como ya lo había comentado antes, este es el examen para el segundo parcial de Medicina Legal y Forense y bueno, vamos a seguir. En esta primera unidad vamos a hablar sobre el acto médico. Y bueno, primero, la definición del acto médico. ¿Qué es? Bueno, el acto médico es el conjunto de servicios y acciones profesionales dirigidas a la atención de la salud del paciente. En México, la legislación asimila el término atención médica al del acto médico. Así que la Ley General de Salud define la atención médica como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar la salud. Doctrinalmente se concibe el acto médico como el conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud dentro de los servicios de salud, cuyo objetivo es la recuperación del paciente. Y bueno, en la práctica engloba actividades preventivas, curativas, rehabilitadoras, paliativas, y el acto médico implica, por tanto, una relación bilateral entre el médico u otro profesional de la salud y el paciente, con la obligación de medios adecuados a cambio de una contraprestación. ¿Qué implicaciones científicas son del acto médico? Bueno, el acto médico debe sustentarse en bases científicas y técnicas sólidas. El médico está obligado a mantener conocimientos debidos para poder ejercer. Esto viene en el artículo 79 de la Ley General de Salud, ya que exige un título y especialización legítimos del médico, garantizando que la intervención médica se base en la mejor evidencia disponible. Esta exigencia científica se concreta en el respeto a la Lex Artis ad hoc, el conjunto de reglas y conocimientos aceptados internacionalmente que orientan la práctica clínica. Como lo explica la Secretaría de Salud, existe un grupo de reglas y conocimientos acerca de las técnicas y procedimientos aceptadas mundialmente, las cuales definen la práctica médica denominándola Lex Artis ad hoc. En consecuencia, las decisiones clínicas deben apoyarse en protocolos, guías y normas oficiales, evitando tratamientos sin fundamento. La atención médica estandarizada requiere que sigan los procedimientos reconocidos por la ciencia y la reglamentación vigente. Además, el profesional debe actualizar continuamente su práctica según los avances científicos. En suma, la componente científica del acto médico implica aplicar criterios de diagnóstico y tratamiento basados en la evidencia, siguiendo los estándares médicos nacionales e internacionales, de modo que cada intervención proteja la salud del paciente. Bueno, las implicaciones éticas y los principios de bioética aplicados. El acto médico está intrínsecamente ligado a los principios de bioética que regulan la relación del médico-paciente. Las normas mexicanas reconocen derechos del paciente que reflejan estos principios. Por ejemplo, la Ley General de Salud establece que todo paciente tiene derecho a decidir libremente sobre su atención, incluyendo otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Principio de autonomía. Asimismo, el derecho a recibir información veraz y ser tratado con dignidad y respeto refuerza la autonomía y la dignidad humana. Otro principio fundamental es la beneficencia. Es el actuar en beneficio del paciente y la no maleficencia, para no causarle daño. Aunque la ley no usa expresamente estos términos, su espíritu se manifiesta en exigir atención de calidad y trato digno, así como en prohibir prestaciones deficientes o lesiones a la salud. El principio de justicia se refleja en la obligación de brindar servicios sin discriminación y en condiciones equitativas. La ley prohíbe recibir tratamiento distinto bajo ningún tipo de discriminación. Otros principios éticos vigentes son la confidencialidad. El paciente tiene derecho a que su atención sea reservada y la equidad en el acceso a la atención, reflejada en los mandatos constitucionales y de la salud que garantizan la cobertura universal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las implicaciones legales y esto es para la responsabilidad profesional. Legalmente, el acto médico genera responsabilidades que pueden ser contractuales, administrativas o extracontractuales. Si el paciente contrata servicios médicos privados, surge una responsabilidad contractual.
que obliga al profesional a cumplir con lo pactado. En el sector público, ya sea el Servicio Social, el IMSS o el ISSSTE, etcétera, la responsabilidad es administrativa por los daños causados por el actuar irregular de sus agentes, dado que no existe un contrato civil tradicional. Y bueno, en ambos ámbitos, el médico está obligado a cumplir con los estándares de su profesión. De no hacerlo, por ejemplo, está incurriendo en negligencia y puede haber responsabilidad por mala praxis. Continuando con la siguiente unidad, bueno, tenemos la unidad 2 y esta va a hablar sobre la práctica médica y el marco legal en México. Bueno, primero vamos con la definición de práctica médica y la Ley General de Salud define la atención médica como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Y bueno, la diferencia entre acto médico y la práctica médica es que el acto médico es entendido como cada intervención puntual, ya sea en la fase diagnóstica, terapéutica o de recuperación, dentro de la relación médico-paciente. Sin embargo, la práctica médica es un concepto más amplio que incluye todos los actos médicos que realiza el profesional a lo largo de su ejercicio, ya sea sus consultas, tratamientos, procedimientos, investigación, etcétera. Y bueno, ¿qué implicaciones legales hay en la práctica médica? El ejercicio médico en México está regulado por la Ley General de Salud y otras normas, lo que implica responsabilidades civiles, administrativas y penales. Por ejemplo, los tribunales reconocen la relación médico-paciente como un contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objetivo es el acto médico. Y bueno, esto significa que el médico asume obligaciones como realizar un servicio con el nivel de cuidado esperado en la comunidad médica y el paciente se obliga a retribuirlo. Estos son los honorarios. Ahora aquí tenemos una comparación de los derechos y obligaciones. Al lado izquierdo tenemos los del médico y al lado derecho tenemos los del paciente. Vamos a iniciar con los del lado izquierdo. Vamos a iniciar con los del médico. Aquí están uno de los derechos, el cual es ejercer con libertad técnica, recibir retribución por sus servicios y ser respetado por pacientes e instituciones. Y sus obligaciones es brindar atención ética y profesional, guardar confidencialidad, actualizar sus conocimientos y documentar adecuadamente, que eso lo vamos a ver poquito más adelante. Y bueno, vamos ahora con los del paciente. Vamos con sus derechos, que es la atención médica digna y respetuosa, recibir información completa y clara, decidir libremente sobre su atención y la confidencialidad. Y sus obligaciones es proporcionar la información veraz. Esto se va a hacer no mintiéndole al doctor o diciendo cosas falsas a la hora del interrogatorio, respetar las normas hospitalarias y seguir indicaciones médicas. Ahora aquí tenemos lo que ya había mencionado, la confidencialidad, el consentimiento informado y el secreto médico. La norma 004 SSA 3 2012, más conocida como la de expediente clínico, define la carta de consentimiento informado como el documento firmado por el paciente o su representante, por el cual éste acepta un procedimiento médico o quirúrgico tras haber sido informado de los riesgos y beneficios por parte del doctor. Sin dicho consentimiento, sin dicho consentimiento válido, no se deben realizar intervenciones, pues la ley misma prevé sanciones si se actúa sin la voluntad del paciente. En cualquier centro de salud, el personal médico está obligado a manejar la información del expediente con discreción y confidencialidad, de acuerdo con la norma y los principios éticos de la profesión. Estas disposiciones garantizan que la intimidad del paciente sea respetada, salvo excepciones legales debidamente justificadas, donde se puede proporcionar el expediente a demás áreas de la salud. Bueno, ahora aquí tenemos la unidad 3. Y en esta vamos a hablar un poco sobre la Lex Artis Medica Médico, qué es y la responsabilidad y jurisprudencia. Bueno, este es el concepto de la Lex Artis. Y bueno, en palabras de la Suprema Corte, la Lex Artis es el patrón de comportamiento que un profesional médico debería de seguir en situaciones similares, considerando los principios científicos y éticos que guían la práctica, las características particulares del paciente y la complejidad
de la situación. Dicho estándar integra normas técnicas reconocidas, ya sean las guías de práctica clínica, los protocolos médicos, normas oficiales y criterios de deontología. Entonces, ¿para qué sirve la Lex Artis? La Lex Artis sigue para llevar un ritmo y un protocolo que debemos de cumplir el personal médico para llevar a cabo las cosas con un orden en, en todas las situaciones y en diferentes casos que podamos aplicar. Bueno, la importancia en la valoración de la responsabilidad médica. La Lex Artis sirve como criterio objetivo para evaluar si un acto médico fue correcto o negligente. En peritajes médicos, judiciales y administrativos se analiza si el servicio se prestó conforme a ese estándar y si el médico se sujetó a las técnicas médicas o científicas exigibles y actuó con la diligencia debida. De acuerdo con la SCJN, cuando un médico demuestra que actuó con diligencia según la lex artis de su especialidad, se excluye el elemento subjetivo de culpa. Por el contrario, su omisión constituye impericia o negligencia. Y bueno, aquí tenemos casos prácticos y ejemplos jurisprudenciales. Aquí traje uno, como la jurisprudencia civil y de salud. Otros tribunales colegiados y la Suprema Corte han reiterado que la lex artis es el umbral de diligencia médica. Por ejemplo, se ha sostenido que en obligación profesional de medios, el médico debe hacer todo lo que está a su alcance según las exigencias de la lex artis. En cada sentencia relevante, la autoridad explica que ante un resultado adverso, el análisis gira en torno al cumplimiento o violación de ese estándar profesional. Así como la resolución, se cita la lex artis para resolver si procede la reparación del daño o corresponde exonerar al médico. Bueno, continuando con la cuarta unidad, en esta vamos a repasar la norma 004 SA3 2012, que es más conocida como la norma del expediente clínico 004. Bueno, la finalidad del expediente clínico. Su finalidad es doble, ya que tiene una asistencia, es asistencial y legal. Y bueno, en el ámbito médico, esta permite la continuidad y calidad del cuidado, ya que esta provee al equipo tratante de historial, diagnósticos, tratamientos, estudios y la evaluación del paciente. Además, guía las decisiones clínicas conforme a la buena práctica y protege los derechos del usuario. En lo jurídico, es prueba material de la atención brindada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que un expediente clínico adecuado es un instrumento guía para el tratamiento médico y fuente razonable de conocimiento sobre las medidas adoptadas y las responsabilidades asumidas. Entonces, ¿por qué dice que su finalidad también es legal? La La finalidad legal del expediente clínico es que, como todo queda documentado en este, pueden ver el trabajo que hiciste en la hora de la atención al paciente. Por lo tanto, si ocurre algún hecho desafortunado y hay dudas legales, este es con lo que tú te vas a poder defender a la hora de ir al tribunal para que quede demostrado que hiciste siempre lo mejor por tu paciente y tengas cómo defenderte. Y bueno, ¿qué contenido debe de llevar el expediente clínico según la norma 004? Primero, los datos generales del paciente, ya sea la identificación del centro médico y bueno, va a tener el tipo, el nombre, el domicilio, la institución propietaria o concesionario. Y del paciente va a tener su nombre, sexo, edad y domicilio. Va a tener su historia clínica, ya que este incluye el interrogatorio médico con ficha de identificación, antecedentes hereditarios, personales, y este va a tener los patológicos y no patológicos. Y en esta se va a escribir el consumo de tabaco, alcohol o si hay otras sustancias, y si ha llevado tratamientos previos, si ha tenido alguna intervención quirúrgica o si tiene algún diagnóstico, una enfermedad crónica.
La interrogación por sistemas. Igualmente contiene la exploración física, va a tener los signos vitales, datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades, según la especialidad que lo revise. Y además integra resultados de estudios previos, laboratorios o de gabinete, puede ser gasometrías, eh, tomografías, resonancias magnéticas, etcétera. Los diagnósticos o problemas clínicos, el pronóstico y su plan terapéutico. Aquí se van a encontrar sus indicaciones de tratamiento, incluido dosis y su vía de administración, ya que si estuvo hospitalizado se puede especificar qué tratamiento le dieron y por qué vía fue. Bueno, va a tener las notas médicas de evolución. En esa, el médico registra cada consulta subsiguiente o hospitalización diaria si el paciente está hospitalizado y se debe documentar la actualización del estado clínico, incluyendo signos vitales actualizados y evolución del cuadro. Nuevos exámenes y resultados relevantes, diagnósticos, pronósticos y modificación del tratamiento. Y estas notas deben estar fechadas y se deben de firmar con el nombre completo del médico. Sus notas de urgencia, eso es en caso de que llegue por en la parte de urgencias. Y bueno, eso se elabora de urgencia, una nota inicial con fecha, horas, signos vitales, el motivo de la atención, resumen, interrogatorio y exploración física, resultados inmediatos de estudios auxiliares, diagnósticos y tratamiento inicial. Cada atención subsiguiente en urgencias se registra como nota de evolución conforme a lo previsto en el inciso anterior. Las notas de interconsulta y de referencia. Y si el paciente es valorado por otra especialidad, este se solicita y anexa una nota de interconsulta con criterios diagnósticos, su plan de estudios y sugerencias de tratamiento. Si se traslada o refiere a otro centro, se elabora nota de referencia y o traslado, anexada a un resumen clínico que incluye el motivo del envío, el por qué lo están transfiriendo al otro centro médico, impresión diagnóstica con consumo de sustancias, si es que el paciente las consume, y terapéutica realizada. Sus notas de hospitalización. Al ingreso, el médico de guardia elabora nota con signos vitales, su interrogatorio, exploración y estudios auxiliares realizados. Diariamente se registran las notas de evolución, se, se anota el estado, sus exámenes y sus diagnósticos encontrados. Y al egreso, una nota de egreso con la fecha de alta, el motivo del alta, diagnósticos finales, resumen del tratamiento, evolución final y recomendaciones. También se incluyen reportes de procedimientos quirúrgicos, la anestesia que utilizó, si fue mujer el parto, y enfermería y cualquier estudio auxiliar, ya sean los rayos X, laboratorios, tomografía, etcétera. Cada uno debe estar fechado con la hora y el nombre del responsable y con los hallazgos mínimos o cómo se llega a encontrar, que son los reportes de laboratorios. Estos reportes los da los radiólogos que nos ayudan a interpretar las imágenes que se encuentran o el mismo patólogo que nos ayuda a interpretar los laboratorios o el personal que se encuentra ahí. Y bueno, ahora vamos a ver la responsabilidad legal del personal médico. Y la norma 004, además de leyes, establecen las obligaciones estrictas para los profesionales de la salud en el manejo del expediente. El médico tratante debe de registrar clara y oportunamente todos los actos clínicos realizados, cada nota de evolución, cada indicación terapéutica, procedimientos, resultados de estudios, etc. Si esto no solo cumple con la norma, sino que protege al propio profesional, pues el expediente clínico es la prueba material mediante la cual el médico podrá demostrar que su actuación fue conforme a la lex artis médica en caso de controversia. Esto ya lo había mencionado, pero lo quiero recalcar otra vez, que el expediente médico nos protege a nosotros como médicos de cualquier controversia legal que haya y que puedan dudar de nosotros. Con este nos podemos proteger. Y bueno, vamos a hablar de las consecuencias legales por omisiones o alteraciones en el expediente clínico, ya sea en notas de evolución, notas de egreso, en tratamientos, etc. El manejo indebido del expediente clínico.
acarrea sanciones legales diversas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha destacado que el incumplimiento de la norma 004 puede implicar sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales. Por ejemplo, omitir datos clínicos relevantes, falsificar o alterar el expediente clínico puede constituir delito de falsedad documental, tipificado en el Código Penal Federal y violar el deber de secrecía profesional. Quien de manera dolosa registre datos falsos en la historia clínica o destruya documentos puede enfrentar penas de prisión y multas. Asimismo, revelar sin autorización datos confidenciales del paciente podría implicar violaciones a la Ley General de Salud o a la Ley de Protección de Datos Personales, con posibles sanciones penales, incluyendo prisión, por divulgar indebidamente información sensible. En el ámbito civil, una documentación deficiente o alterada incrementa el riesgo de demandas por daños y perjuicios. Esto ya es por negligencia médica, pues esto impide acreditar la calidad de la atención. Lo administrativo, además de multas sanitarias, el profesional médico puede recibir sanciones por negligencia profesional o incurrir en la responsabilidad frente a su colegio u autoridad reguladora. En suma, no llevar el expediente conforme a la norma puede costar la suspensión de la licencia profesional, multas económicas e incluso penas de cárcel. Y bueno, ahora continuando con la parte de protección de datos personales en la salud. Tenemos que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados considera los datos de salud muy sensibles, de modo que su tratamiento exige el consentimiento libre, específico e informado del paciente. Esto implica que, por regla general, no se puede compartir información médica con terceros sin autorización expresa del titular, salvo excepciones legales. Entonces, sumando un poco más esta diapositiva, tenemos que el que debe de decidir el cómo se comparta o divulgue esa información es el paciente, que este es el que nos va a dar el sí o no para poder usarlo o compartirlo con otros centros o con otras especialidades. Entonces, si el paciente tiene que tener una interconsulta a otra especialidad, ya que es por algo de su salud y tendrá que entrar de manera legal para poder ver la otra especialidad, se tiene que pasar el, el- la historia clínica para que se pueda revisar y ayudar a la otra especialidad con más facilidad. Y bueno, como quinta unidad y última tenemos un poco de medicina forense. En esta vamos a platicar un poco de historia, acontecimientos históricos que fueron ayudando a la medicina y a los médicos forenses eh, a lo largo de la historia. Y también tenemos un poco de sus ramas, las cuales ayudan a determinar los casos y a la exploración forense. Bueno, para iniciar tenemos los principales acontecimientos históricos. Y vamos a hablar un poco de México y Europa. Principalmente vamos a iniciar con México. Y bueno, en México tenemos como un como uno de los acontecimientos principales, tenemos como la inauguración del Palacio Negro de Lecumberri en el año de 1900, en donde los peritos médicos, legistas o forenses contaban con oficinas anexas a las cortes penales y en estas se resolvían asuntos como la reclasificación de las lesiones. Bueno, continuando con otro acontecimiento de México, tenemos el Código Penal de 1929, el cual dio origen a que los peritos médicos forenses fueran totalmente independientes a los médicos de delegaciones, hospitales y cárceles. Entonces, esto le daba más libertad a los médicos forenses de poder ejercer en otros lugares sin tener que ser forzosamente un hospital o una cárcel. Entonces, estuvo bastante bien darles más libertad. Y continuando con las de Europa, tenemos primero que en 1507 se contó con un completo código penal, el cual fue llamado las Ordenanzas de Bamberg. Estos es de los primeros códigos penales de Europa, entonces es una contribución bastante importante.
Tenemos que en Francia, en 1532, el emperador Carlos V, siguiendo las constituciones criminales carolinas, donde se llegan a hacer descripciones detalladas de los peritajes médico-legales y se exige su realización en ciertos delitos. Tenemos que en Italia, en 1521, se practicó la autopsia médico-legal al cadáver del pontífice León X. Aquí vemos que ya se estaban practicando autopsias de manera más regulada, a cadáveres de personas importantes de ciertos lugares. Tenemos a Antonio Bonivieni, de 1443 a 1502, con su obra de Abditis Nonullis ac Mirandis Morborum al Sanationum Causi. Y bueno, estos son 111 capítulos donde presenta la primera colección importante de autopsia con valor anatopatológico. Entonces, vamos a decir que en esta obra, este, ayuda al inicio de la anatomía patológica para describir las lesiones en los cuerpos realizados por autopsia. Y bueno, finalmente tendremos a Ambroise Paré de 1517 a 1590 y bueno, ilustre hombre en la historia de la medicina, escribió su obra de los informes y de los medios de embalsamar los cadáveres. Tenemos la evolución de la medicina forense en México y en el mundo. Y bueno, en México la medicina forense se ha pasado de ser un auxiliar experimental de los tribunales en el siglo XIX a convertirse en un componente institucional clave del sistema de procuración de justicia. Se crearon los servicios médicos forenses en fiscalías y procuradurías, y actualmente la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales cuentan con coordinaciones de servicios periciales, donde laboran médicos legistas, toxicólogos, psiquiatras forenses, etcétera. Y añadiendo un poco a esta diapositiva, vamos a tener que se ha hecho bastante importante la medicina forense en todo el mundo, pero vamos a especificarlo más en México, ya que estos están siempre ayudando a determinar casos legales donde se pueden encontrar ciertos o ciertos huecos en donde los médicos no saben explicarlo o los pacientes no quieren hablar, por eso involucran también a los psiquiatras forenses. Y bueno, para terminar la presentación, vamos a hablar de ciertas ramas de la medicina forense y un poco y vamos a hablar de su ayuda a la medicina forense. O sea, además de cómo son o para qué son, el cómo funcionan en el servicio de medicina forense. Y bueno, tenemos la tanatología forense, que estudia los fenómenos relacionados con la muerte y el cadáver. Incluye la identificación de la causa de muerte, ya sea por homicidio, suicidio o algún accidente, la antigüedad del cuerpo y los cambios cadavéricos tempranos y tardíos, ya sea rigidez o putrefacción. Comprende además el manejo legal de cadáveres. La traumatología forense. Esta se enfoca en las lesiones corporales provocadas por agentes externos. Técnicamente clasifica las heridas según origen, ya sea por lesión por arma blanca, arma de fuego, objetos contundentes o por accidentes de tránsito, así como traumatismos especiales, ya sea algún traumatismo eléctrico, térmico por radiación o por quemaduras. Tenemos la sexología forense. Esta trata los delitos de naturaleza sexual y su impacto sobre las víctimas. Abarca la criminología sexual, ya sea la violación u otros atentados al pudor tipificados en el Código Penal. Y la obstetricia forense es la evaluación de embarazadas y con producto de delito. El perito en sexología forense valora las lesiones genitales, capacidad reproductiva e incluso el estado psicológico de la víctima, ya que muchas víctimas que son abusadas sexualmente pueden llegar a quedar traumatizadas, por lo tanto, se pide ayuda psicológica para estas víctimas. Tenemos la toxicología forense.
es el estudio de las toxicomanías y esta examina la influencia de tóxicos y drogas en el cuerpo humano. Y desde la perspectiva legal mexicana, el peritaje toxicológico determina si una muerte o lesión fue causada por intoxicación, por sobredosis o contaminación ambiental con evidencia del laboratorio. Aquí se van a pedir ayudas para sacar exámenes o análisis de sangre, tejido o de orina. Y bueno, para terminar, tenemos la psiquiatría forense. Esta aplica los conocimientos de salud mental al derecho penal y el psiquiatra forense evalúa el estado psicológico de imputados y víctimas. Determina competencia mental, capacidad de comprender actos ilícitos y presencia de trastornos mentales, ya sea psicosis, demencia, etc. Técnicamente se enfoca en el diagnóstico clínico y en cómo este afecta la responsabilidad penal, enjuiciamiento, juicio sumario, internamiento psiquiátrico. Esta rama se me hace muy interesante, ya que hay varios casos documentados y bueno, además, como cualquier otro médico, el psiquiatra forense debe estar bien especializado, ya que muchas veces hoy en día, para evitar prisión, los culpables deciden tomar una postura como si se tratara de una enfermedad mental para tener que evitar la cárcel y así poder ir a un hospital psiquiátrico. Entonces, esto se me hace sumamente interesante y de suma importancia que los psiquiatras forenses deban saber determinar cuando una de estas personas está fingiendo tener algún padecimiento psiquiátrico o cuando realmente lo tienen para poder mandarlo a donde debería, ya sea a la cárcel o a un hospital psiquiátrico para su manejo y si se puede y si hay mejoría, después también si se puede meterlo otra vez a la cárcel. Bueno, muchas gracias por la atención. Esto fue todo. Eh, Son temas sumamente interesantes y que como personal de salud bastante útiles. Realmente esta exposición ayuda bastante a cualquiera a comprender cómo funciona un poco la parte legal de la medicina para ayudarnos y no cometer errores. Y si vemos que otras personas están cometiendo errores, ayudar al paciente para que no se cometan, para que no intenten abusar de ellos y que se hagan las cosas de la manera en que se debe. Y bueno, muchas gracias. Esto fue todo y finalmente dejo las referencias al final.